Hola, hoy en el capítulo 5 les voy a enseñar a solucionar cualquier reticulado 2D o 3D usando el computador. Esto será parte de lo que tienen que hacer en la tarea computacional de esta semana. Entonces partamos con la solución computacional de reticulado. El método que más se presta para ser implementado por reticulado o para la resolución de reticulado es el método de los nodos. Veamos un reticulado de ejemplo, pero que tenga todas las componentes que necesitamos. Este es un reticulado simple, un solo triángulo, ¿cierto? Donde hay un nodo 1, un nodo 2 y un nodo 3. Las coordenadas del nodo 1 son x1 y 1, el nodo 2 x2 y 2, y el nodo 3 x3 y 3. Y tenemos tres barras, la barra 1, que conecta los nodos 1 y 2, la barra 2, que conecta los nodos 2 y 3, y la barra 3, que conecta los nodos 1 y 3. Adicionalmente tenemos en el nodo 3 una carga aplicada en X en la dirección Y. En el nodo 1 tenemos reacciones externas que son incógnitas, están viendo el problema, R1 y R2, porque tenemos un apoyo simple. Y en el apoyo 2 vamos a tener un apoyo simple, ¿cierto? Y eso nos va a generar una carga inclinada R3 en la dirección del apoyo. Bien, con este problema sencillo vamos a desarrollar todas las herramientas que necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Para describir la geometría de este reticulado, primero necesitamos una tabla de nodos. Una tabla donde tenemos los números de los nodos y tenemos las coordenadas x y y de cada nodo. Nodo 1 en x1 y 1, etc. Estos son valores, digamos. En 3D, por supuesto, que habrá una tercera columna acá con las coordenadas del z de cada nodo. Luego necesitamos otra tabla, una tabla de conectividad. Esta tabla, para cada número de elementos, el elemento 1, me va a decir qué nodos conecta, el nodo 1 con el nodo 2, nodo 1 con el nodo 2. En la barra 3 conecta el nodo I, el nodo inicial es el nodo 1 y el nodo final es el nodo 3. Después consideramos el equilibrio de una barra que conecte los nodos I y J puesta en el aire, ¿cierto? Esta barra K va a tener una fuerza de tracción Fk, y este Fk tienen que recordar que para cada barra la fuerza de cada barra es una incógnita, es lo que queremos encontrar en este problema. Entonces nos fijamos, esta barra K conecta los nodos I y el nodo J, ¿ya? El método de los nodos se fija en los nodos para establecer el equilibrio. Entonces vamos a ir al nodo I y vamos a ver el aporte de la barra Fk. Entonces en el nodo I puede haber una fuerza PI, PIX y PI sub I, fuerzas globales, digamos, en la dirección X e Y. Y el equilibrio de este nodo, fíjense, Fkx más PIX tiene que ser igual a la componente X de la fuerza de la barra. Esa componente X, Fkx, es simplemente la fuerza de la barra proyectada por el coseno del ángulo de la barra. Similarmente en la dirección Y, tengo Fki, Pi sub I, ¿cierto? Y la proyección en la dirección Y de la tracción de la barra. Ahora si nos vamos al nodo J, este nodo de acá, lo que cambia aquí son los signos. Fíjense que para el nodo I teníamos la fuerza de la barra tenía valores positivos, mientras que aquí la fuerza de la barra va a tener valores negativos, dado que tenemos que cumplir con acción y reacción entre ambos nodos. La expresión es la misma. Ahora aquí consideramos los PJX y los PJI, ¿cierto? Y esa es la sumatoria. Acá tengo puesto este paréntesis con una elipsis entre medio, indicando que en el fondo en este nodo eventualmente van a haber más barras. Entonces la barra, por ejemplo, esta es la barra K, una barra L va a entrar con términos FKL, FLX y FLI, y aquí va a tener un FL coseno teta L, etc. Y se van a agregar, y por eso están en estos paréntesis de aquí. Entonces, resumiendo, para el ejemplo que teníamos al principio de este tutorial, ¿cierto?
estas son las ecuaciones de equilibrio de cada uno de los nodos. Para el nodo 1, ¿cierto? El nodo 1 conectado a la barra 1 y la barra 3, ¿cierto? Después el nodo 2 conectado a la barra 2, la barra 1 con la barra 2, y el nodo 3 conectado a la barra 3 con la barra 2. Y estas son las ecuaciones de equilibrio, que uno podría escribir esto a mano, 100% a mano. Pero queremos resolver esto computacionalmente, y la forma de hacer cosas computacionalmente es con matrices, ¿cierto? Recurriendo al álgebra lineal. Entonces, este sistema que les mostré en este slide, la incógnita aquí son F1, F2 y F3, ahí está F3. El lado derecho viene dado, bueno, la otra incógnita son R1, R2, ¿cierto? Y R3, las reacciones. Y tenemos las cargas en el nodo 3 que teníamos arriba, ¿cierto? Estas son datos, entonces estos pasan al lado derecho de la ecuación como un dato. Entonces reescribimos esto matricialmente. Y esta es la forma que obtiene. Yo pongo las fuerzas de las barras en este vector columna, las reacciones también las pongo al final del vector columna, y por inspección uno puede escribir ese sistema de ecuaciones y uno llega a este resultado. Fíjense que el nodo 3, ¿cierto? Sus cargas están aquí, y esta ecuación de acá es el equilibrio del nodo 3. En el nodo 3 participan la barra 2, si se fijan, la columna 2 está asociada a esta incógnita, y la barra 3, que son las que llegan a la punta del ejercicio, ¿cierto? Mientras que la reacción 1, reacción 2 y reacción 3, estas participan del primer nodo, ¿cierto? Estas dos ecuaciones corresponden al primer nodo, y me reaccionan R1 y R2. En el nodo 2, ¿cierto? Entra con un seno, esta que corresponde a la reacción 3 que teníamos ahí con un apoyo deslizante inclinado, y el nodo 3 no tiene ni una participación de las reacciones, por lo tanto estos son 0 aquí, sino que simplemente conecta barras. Bien. Y luego este sistema lo llamamos C por R, a nuestra matriz de equilibrio la llamamos C, a nuestro vector de incógnita lo llamamos R, y a nuestro vector de carga lo llamamos menos F. Menos F porque son menos las cargas que uno pondría, ¿cierto? Las columnas representan los elementos o restricciones, y las filas de la matriz C representan el equilibrio de cada nodo. Bien. Entonces, con esto ya tenemos una idea clara de cómo podemos armar un reticulado en general. En general, vamos a escribir un problema, ¿cierto?, donde vamos a tener B barras y vamos a tener M reacciones, ¿cierto?, para un total de B más M elementos o B más M incógnitas, ¿cierto? Entonces nuestro vector de incógnitas va a tener la fuerza de las B barras, F1, F2, F3, así hasta B, F sub B, y luego la de las M reacciones, R1, R2, Rm. Y aquí están puestos, ¿cierto?, porque tiene que ser un vector columna. El vector de fuerzas nodales, este es el vector de las fuerzas, de las cargas externas que actúa sobre cada nodo, se ordena de la siguiente manera. Para el nodo 1 ponemos su coordenada X, su coordenada Y, o la componente X, componente Y de la fuerza que cae en el nodo 1, la fuerza externa, y así con el nodo 2 y así con el nodo N, vamos a tener N nodos. Entonces vamos a tener en total 3 N elementos para este vector fuerza. Fíjense aquí que en 3D lo que va a suceder es que este vector va a ser exactamente el mismo, va a haber una fuerza por barra y va a haber una fuerza por reacción externa, pero el vector de fuerzas nodales va a tener 3 componentes por cada nodo. Entonces vamos a tener un P1X, P1Y, P1Z y así, y en total vamos a tener 3 NS elementos en 3D. Finalmente, recordamos el sistema de ecuaciones. Nuestra matriz C, dada esta geometría, ¿cierto?, va a tener 2n, dimensiones 2n por b más m, y el vector de restricciones va a tener dimensiones b más m, ¿cierto?, b más m por 1, y el vector de cargas nodales va a tener 2n por 1. Esto significa que si tenemos alguna esperanza de solucionar este sistema tiene que ser cuadrado, ¿cierto? 2n tiene que ser igual a b más m para que el sistema pueda quizás resolverse. Para que sea una matriz cuadrada, sea en el fondo, y sea invertible. Que sea cuadrada no necesariamente implica que sea invertible, ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero al menos necesitamos que 2n sea igual a b más m. Si no es así, o tenemos un mecanismo, ¿cierto?, y el grado de indeterminación estática va a ser menor que 0, o
vamos a tener una estructura hiperestática donde el grado de indeterminación estática va a ser mayor que 0, es decir, vamos a tener más barras o más restricciones que ecuaciones para resolverla. ¿Ya? Entonces, podemos pensar que para cada elemento K, este elemento, o digamos, esta matriz C, la podemos ensamblar haciendo un loop sobre los elementos, o sea, mirando el aporte de cada elemento. ¿Qué pasa si es que yo tuviera solamente el elemento K? Si yo tuviera solamente el elemento K tiene su columna, ¿cierto? La késima columna, y el elemento K aporta en la ecuación del nodo I y del nodo J, que es el nodo que comenta. Ahí, disculpen que no predije que esto iba a estar tapado por mi cara. Entonces, la barra K conecta el nodo I y nodo J. Entonces, fíjense lo que sucede. El elemento K en la columna K aporta, ¿cierto? Aquí va a estar la fuerza del elemento K, que se va a multiplicar con toda esta columna. Entonces, en el nodo I, X, y en el nodo I sub I, ¿cierto? Que el equilibrio en X del nodo I, en el equilibrio I del nodo I, aporta con un coseno para el nodo I y con un seno para el nodo J. Perdón, para el nodo I componente I. Y para el nodo J se cambian solamente los signos de esto, ¿cierto? Y ahí este ángulo θk siempre, ¿cierto? Es el ángulo de la barrita con respecto al horizontal, entonces se calcula por trigonometría. El vector de carga sigue siendo el mismo. Entonces podemos pensar que esta matriz C la ensamblamos sumando muchas matrices C unas sobre otras, o dicho de otra manera, mirando el aporte de cada elemento a cada columna. Entonces para el elemento 1 voy a ver qué nodos conecta, voy a poner coseno, seno, ¿cierto? Ahí. El elemento K voy a ver qué nodos conecta, voy a sumar a esta matriz, entonces voy a tener ya dos columnas puestas, voy al elemento 3, ¿cierto? Y veo dónde conecta y pongo su aporte. Y también después recorro los nodos, y aquí es sencillo, digamos, armar el vector de carga recorriendo los nodos, ¿cierto? En MATLAB o Python, esta función tangente a la menos 1 es mejor usar esta función arco tangente 2, ¿cierto? Que entrega el signo correcto según el cuadrante en que está el ángulo. Esa es una recomendación para la implementación. Las reacciones, por otro lado, fíjense que están al final de este vector de carga, entonces las últimas columnas siempre van a corresponder a las de las reacciones, y ahí simplemente lo que uno hace es considerar el ángulo alfa a la que está la késima de reacción. Entonces en el fondo uno puede tener, si es una reacción horizontal, el alfa va a ser 0, si es una reacción vertical, el alfa va a ser 90, ¿cierto? Y si es un apoyo deslizante, el alfa va a estar en una dirección intermedia, ¿cierto? Yo puedo elegir, dependiendo de la restricción. En general van a ser 0 y 1, pero esto por generalidad vemos que la reacción P entra en la columna pésima, y simplemente yo pongo menos seno por el coseno de este ángulo alfa, por el seno de este ángulo alfa, y coseno por el seno de este ángulo alfa. Y eso es todo el aporte de cada reacción. Entonces para cada reacción voy a tener este bloquecito, ¿cierto? Que se me va a ir llenando, me va a ir aportando a la matriz de equilibrio del reticulado. Como les mencioné anteriormente, en el caso de estar en 3 dimensiones, voy a tener la misma cantidad de barras, ¿cierto? P barra, voy a tener la misma cantidad de reacciones, así que esto es igual que en 2D, pero lo que cambia es el vector de carga, que ahora voy a tener una tercera componente, Z. Entonces voy a tener total 3n elementos, y el análisis dimensional me dice que si quiero tener que C sea una matriz cuadrada, tengo que tener que 3n tiene que ser igual a B más M, ¿cierto? De nuevo, que sea la matriz C cuadrada no implica que yo pueda resolver, ¿ya? Implica que al menos tengo alguna oportunidad de hacerlo. Y luego en 3D, volvamos un poquito rápidamente a la slide para elementos 2D. El elemento 2D está aquí. Elementos 2D, ¿cierto? Habían dos ecuaciones de equilibrio por nodo, entonces hay dos columnas por nodo, perdón, dos filas de esta matriz por nodo. En 3D voy a tener 3 filas de la matriz por nodo, y voy a entrar aquí con los cosenos directores de la barra. Entonces en vez de tener un coseno, en 3D tenemos que acordarnos que la orientación
de una barra va a tener tres direcciones, tres ángulos. Entonces un ángulo con respecto a X, un ángulo con respecto a la horizontal, y después yo puedo tener una rotación en torno al eje Z. Necesito especificar tres ángulos, y estos son los tres cosenos directores. Estos son sencillos de calcular, y de hecho no tengo que calcular los ángulos, yo calculo los cosenos directores directamente. Entonces el equilibrio es exactamente lo mismo, la interpretación del vector de incógnitas es exactamente la misma, y el vector de cargas es exactamente el mismo, ¿cierto? Y estos cosenos directores, ¿qué es lo que son? Son el vector unitario, si se acuerdan en clases de vectores, el vector unitario de la barra. Entonces yo calculo la diferencia entre el nodo I y el nodo J, me da un vector de largo de la barra. Si yo divido esto por el largo de la barra, me da un vector unitario con la dirección de la barra. Bueno, las componentes de ese vector, la componente X es el coseno director X, la componente Y el coseno director Y, y la componente Z es directamente la componente Z. Entonces, para cada barra no hay que calcular estos ángulos, sino que simplemente calcular directamente los cosenos. De hecho, esto también se puede hacer en 2D. En la segunda parte de este video les voy a mostrar cómo se implementa esto en Python para 2D. Su tarea después va a ser extender esto para 3D y aplicarlo a un caso real. Muchas gracias.